Y estaríamos grabando. Bueno, ya estamos cerrando un poco el tema suelos. El objetivo de hoy era ver que nos estaba faltando, que la influencia del relieve en los diferentes tipos de suelos que tenemos en todos lados, y también hacer como un cierre general para tratar de unificar todos los conceptos que tenemos y que hemos incorporado. Ya una vez terminado esto de suelos, empezaríamos a ver fisiología y morfología vegetal. Eh, la comunión de estas dos cosas, clima, suelo y morfología vegetal, nos dan las herramientas básicas para que nosotros tengamos ya para trabajar en lo que es el primer semestre del año y para lo que continúa el resto de la carrera. A ver que, muy bien. La idea es compartir un poco la pantalla. Si no la puedo compartir, no pasa nada, porque todo esto que yo les quiero mostrar se los voy a pasar ahora este fin de semana vía plataforma. Así que bueno, pero si tenemos la ayuda de pantalla, mejor. Lo primero que tenemos que entender es que para comprender la influencia del relieve en el suelo, tenemos que comprender la influencia del agua en el suelo. Porque las grandes diferencias que se hacen por el relieve tienen que ver por cómo se comporta el agua dentro de ese relieve. Bueno, ahí voy a intentar compartir un poquito la pantalla. Si hay algún problema, no hay problema. Compartir pantalla. Bien. Mientras se va cargando, yo les voy contando. Entonces, como yo les decía, para ubicarnos estamos dentro de las propiedades del suelo, y bueno, vemos propiedades físicas, químicas y el relieve o las cuencas. Para entender la diferencia que hace el relieve en el suelo, es muy importante entender el movimiento o las posibilidades de movimiento que tiene el agua dentro del suelo. En términos generales, cuando nosotros vemos la formación del suelo, entendemos que naturalmente el agua arrastra partículas de un lugar a otro. Más finas y más fáciles de moverse son, mayor influencia tienen por el agua. En sí, en campo, nosotros vamos a encontrar tres situaciones bien marcadas: lo que es la loma, lo que es la media loma y lo que es el bajo. Eso ustedes lo van a poder apreciar a campo con mucha facilidad. En nuestra región, como tenemos este relieve tradicional de cuchillas, que son estas pequeñas lomadas y ondulaciones que se repiten tanto de un lado del río como del otro, vamos a encontrar diferencias. Por más que tengamos suelos predominantes, vamos a encontrar suelos con distintas afectaciones en la loma que en el bajo. Esto responde principalmente a una especie de proceso erosivo que nosotros tenemos, o que se vive naturalmente, que no es la erosión propiamente dicha como la que desgasta el suelo o la que degrada el suelo, sino que es la erosión desde el punto de vista del arrastre de partículas de un lugar hacia otro. Lo tradicional que yo les decía en este relieve de loma, media loma y bajo es encontrar generalmente lomas que tienen mucha tendencia a ser pobres, con partículas más gruesas, lomas más expuestas que han sido lavadas por el agua, y el agua ha ido arrastrando hacia abajo partículas que han quedado o estancadas en la media loma o se han terminado acumulando en los bajos. Esos bajos, de acuerdo a la cantidad de circulación de agua que tengan, la cantidad y la fuerza de esa, el caudal, digamos, y la fuerza de arrastre del agua que tengan, pueden ser más o menos ricos. Pero normalmente nosotros encontramos en nuestra región suelos con bajos con mucho más alto contenido en nutrientes que lo que son las lomas. En este mismo sentido, cuando veamos erosión, yo ahora les voy a compartir algunas imágenes de
de un trabajo que nosotros en una charla que tuvimos con el tema de erosión, y ya lo vamos a ver específicamente el tema de erosión, y ustedes van a ver que es mucho más sensible a la erosión las lomas y las medias lomas que los bajos. Entonces, es muy común encontrar en nuestros campos, los que andarán por los campos de la zona lo habrán visto varias veces, lo que sería estas lomas peladas, medias arenosas, y en las medias lomas encontrar o los surcos, o las cárcavas, o los primeros rastros de erosión que se forman cuando nosotros hacemos esta maniobra que tenemos que tener mucho cuidado de hacer, que es sacarle la cobertura vegetal a un suelo. Porque la cobertura vegetal, que nosotros vamos a verlo de vuelta más adelante, le sirve como una especie de amortiguador a los suelos para que el agua no degrade directamente o no le rompa la partícula del suelo. Cuando nosotros veíamos el tema estructura y hablábamos de la estabilidad de los agregados, es decir, cuánto aguanta un agregado sin romperse, tiene que ver con eso, ¿no? Cuánto puede resistir si tiene la influencia del agua directamente. El tema erosión es un tema muy tentador para seguir hablando, pero no lo quiero desarrollar mucho hoy porque vamos a tener en otras instancias de vuelta, vamos a tener de vuelta el tema erosión. Pero sí quiero concentrarme por ahí más en el movimiento del agua para entender cómo influencia y hace esta diferencia que tenemos entre las lomas y los bajos. Cuando tengamos la oportunidad de salir a caminar un poquito a campo, vamos a encontrar que generalmente los bajos están mucho más cubiertos con vegetación, mucho más fértiles, vamos a ver manchones verdes más oscuros, y vamos a ver las lomas más peladas, con menos calidad de pasto, con menos signos de buena nutrición. Y esto es lo que pasa normalmente. Nosotros, por ejemplo, cuando hacemos praderas consociadas para los animales, para las vacas, utilizamos determinadas especies para los bajos y utilizamos determinadas especies para las lomas. Normalmente las de las lomas son más rústicas y las de los bajos son por ahí más exigentes nutricional e hídricamente. Porque una de las grandes ventajas que tienen estos bajos que tenemos nosotros en la región es que se mantienen húmedos. Y en zonas como estas, donde tenemos por ahí periodos secos muy largos, este reservorio de agua es muy positivo. Dentro de este concepto de la diferencia del suelo entre la loma, la media loma y el bajo, aparece con mucha fuerza esto, el concepto de cuenca. Están viendo las pantallas, ¿no es cierto? Que estamos compartiendo, sí, ¿no? Perfecto. Sí. Esto es el concepto de cuenca, que ya lo hablamos la otra vez cuando hablamos movimiento del agua en el suelo, y es sumamente importante. La cuenca está formada o está delimitada por la divisoria más alta que pueda haber de agua. Es decir, la divisoria de agua es esto a lo que se marca acá claramente con una línea amarilla, que muestra la alta cumbre de donde si vos tirás agua de un lado corre hacia una caída y si la tirás del otro corre hacia otra caída. Esto es una forma de cobertura de nuestro territorio que abarca toda la tierra posible. Es decir, la provincia de Entre Ríos o el Uruguay, cualquier punto pertenece a alguna cuenca específica. Esa cuenca puede ser de un arroyo más pequeño a un arroyo más grande, hasta finalmente donde estamos todos metidos, que es la cuenca del río Uruguay. Les hago una pregunta. ¿No les molesta el sonido de fondo? Porque tengo gente haciendo los deberes, pero ¿me escuchan bien? Sí, sí. Perfecto. Hola, sí. Perfecto. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, entonces, esta divisoria de aguas abarca siempre una determinada región. Y es muy importante para nosotros cuando estamos estudiando una determinada ecorregión, cuando estamos haciendo un estudio de una zona, entender a qué cuenca pertenecemos. Es decir, todo lo que nosotros
tiremos al suelo, naturalmente, con el arrastre del agua, va a terminar en un curso de agua más grande. Bueno, nosotros tenemos que entender en qué lugar estamos y a qué curso de agua respondemos. Eso es un factor muy interesante para trabajar. Hace unos años se presentó un proyecto acá en Entre Ríos para que se divida la provincia por cuencas, es decir, la administración política también se relacione con las cuencas, porque hoy por hoy, con el sistema de administración geográfica y política que tenemos, quedan puntos ciegos, digamos, lugares que no corresponden a nadie, que no corresponden al municipio, que no corresponden a la provincia, que no corresponden a nadie, y bueno, son donde se hacen estos grandes descontroles que pasan en la provincia. Bueno, pero con las cuencas eso no pasa, porque en nuestra provincia, y bueno, en realidad en todo el mundo, siempre a alguna cuenca perteneces. Y es una forma muy moderna, ya no es moderna, era moderna hace 5 o 6 años, ahora es una forma aceptada en el mundo de trabajo. No trabajamos por zona, no estamos en la región D, estamos en la cuenca D. Y nuestro termómetro es el curso principal del agua. Entonces, nosotros, entendiendo, por ejemplo, que el termómetro de nuestra cuenca del Uruguay es el río Uruguay, vos tomás los parámetros del río Uruguay y te das cuenta cómo estamos trabajando. Cómo estamos trabajando nosotros, cómo está trabajando el Uruguay, cómo está trabajando Brasil, y ahí la respuesta, desgraciadamente hoy, es que estamos trabajando mal. Pero, bueno, entender es parte de la solución del problema, ¿no? Bueno, un detalle interesante del tema cuencas, por ejemplo, es que si bien en nuestro caso está bastante marcada, porque esto está estudiado y es bastante fácil, ahora voy a explicar cómo uno se hace una idea de los niveles y de para dónde van las cuencas, en otros lugares no es tan sencillo. Por ejemplo, el límite entre Argentina y Chile, durante muchos años, se estableció que sea las montañas, grandes montañas divisorias de agua. Es decir, que se decía que la frontera entre Argentina y Chile estaba cuando vos tenías un punto en el cual el agua corría para un lado o para el otro. Y esto generó muchísimos problemas durante muchos años, porque vos tenías, por ejemplo, ríos que nacían o arroyos que nacían de un lado y daban la vuelta a la montaña y terminaban apuntando para el otro. Y eso generaba grandes problemas limítrofes entre Argentina y Chile, que bueno, que llevó muchísimos años resolverlos, y creo que hoy ya no quedan, pero que este concepto de divisoria de aguas generó muchas confusiones allá en la cordillera. Acá, para nosotros, es una herramienta de trabajo muy útil. Para poder entender esto de cuencas, hay un agregadito, o de relieve, hay un agregado que por ahí va a ser mejor que lo veamos más adelante otra vez, pero que por ahí serviría que hagamos una pequeña introducción hoy, que tiene que ver con las curvas de nivel, o el relieve. Acá yo les estoy pasando, ustedes habrán visto un montón de mapas y planos que aparecen lo que son las curvas de nivel, y ustedes ven estas rayas sobre los planos. Y un poco lo que yo estoy tratando de que ustedes entiendan un poco es cómo leer esas líneas, esas curvas de nivel, porque primero nos permiten comprender y leer un terreno, pero por otro lado también nos permiten comprender y entender cómo evitar la erosión o las grandes escorrentías de aguas en un terreno. Acá ustedes pueden ver un poco una representación gráfica. Lo que ustedes tienen que entender básicamente es que cada línea de estas que ustedes ven mantienen una determinada altura en el terreno. Es como si nosotros hiciéramos una línea imaginaria que mantiene la misma altura con respecto al nivel del mar. Entonces, por ejemplo, acá ustedes ven el tercer escalón que tiene esta línea y se marca, y fíjense que la línea se extiende y se encuentra en otro formato en el plano. Estos puntos de igual altura quieren decir que si yo de alguna forma hago una contención por donde va toda esa línea, una contención de tierra, y tiro agua, ahí no va a correr agua ni para un lado ni para el otro, porque queda a nivel.
Este es un sistema que se utiliza principalmente con las arroceras, para que el agua no corra, no se vaya y puedan contener el agua, pero también se utiliza mucho cuando se trata de esquivar la erosión en cultivos agropecuarios, ¿no? Que se llama eh, el plantar con curvas de nivel. Ustedes lo deben haber visto y debe hacer algún tipo de ruido eso. Una forma sencilla de visualizar estas curvas que son irregulares, pero para que nosotros que vivimos al lado del río nos podamos hacer una imagen de visualizarla, tiene que ver con, por ejemplo, un plano de inundaciones. Miren, este es el plano de inundaciones del puerto de Colón. Esto que está acá es el puerto de Colón, y si ustedes andan por acá en época decreciente, van a ver, por ejemplo, que hay lugares donde el agua entra primero que otros. Estos con distintos niveles, perdón, con distintos colores, están marcados las distintas alturas del río, los distintos niveles. En realidad, son niveles de la tierra. Entonces acá nosotros podemos ver que acá tenemos una entrada de agua dentro de la ciudad, acá tenemos otra entrada de agua dentro de la ciudad, y lo que a nosotros nos está marcando eso es que tenemos una altura que se repite. Por ejemplo, pónganle que esto sea 6 metros, que todo acá sea 6 metros. En esta parte, aquí hay un pozo, es más bajo de 6 metros, pero para mantener los 6 metros tiene que ir más adentro. Y el agua cuando avanza, obviamente trata de mantener el nivel y se queda a los 6 metros y se hace esta lengua de ingreso. Y se va unificando. Eso nos va dibujando un poquito el relieve que tenemos en la Tierra. Cuando lo ponemos para comprender lo que son las curvas de nivel, nos simplifica mucho la forma de verlo, ¿no? Otra cosa que vamos a ver más adelante, que tiene un comportamiento muy similar a lo que son el agua en la Tierra, es las heladas. Cuando nosotros estudiemos heladas como fenómeno agrometeorológico, van a ver que las heladas tienen un comportamiento similar. Entonces vamos a ver que como el aire frío tiende a amontonarse en los lugares más bajos, vamos a encontrar que son mucho más sensibles a las heladas las plantas que están en zonas bajas que las plantas que quedan en determinadas medias lomas o altos. Y a veces hay como corredores de heladas de plantas que se helan repetidamente. Y bueno, y comprenderlo a veces nos hace tomar estrategias agronómicas que nos permiten maximizar la producción del lote. Por ejemplo, nosotros en la Aurora del Palmar ahora tenemos una plantación cítrica, pero en los lugares donde siempre se nos helaba porque tenía determinadas condiciones favorables para las heladas, que son la limitante más grande que hay para los cítricos, ahí pusimos nogales, nueces pecan, y forestamos con pinos. Entonces, porque sabemos que en esos lugares otras cosas no van. Entonces, bueno, ahí maximizamos la utilidad del lote, tratando de comprender o entendiendo cómo es el fenómeno, ¿no es cierto? Bueno, esta es una charla muy interesante que tuvimos en 2017 en la cooperativa de Villa Elisa, donde vino un señor de apellido Sabatini, que es una de las personas que más sabe de suelo en la provincia y trabaja en el INTA Concordia. Acá, por ejemplo, yo le quería mostrar, se lo voy a mostrar ahora, después le muestro otra cosa con respecto a las curvas de nivel. En este plano, este es el plano de suelo de la provincia de Entre Ríos. No solamente marcan los tipos de suelo, ¿no? Sino que también en estos planos se marca la aptitud de los suelos para determinados cultivos. Entonces, ya te hacen como un trabajo más. No solamente te dicen, mira, vos tenés un suelo, en este caso vertisol. Los vertisoles son los suelos arcillosos. Sino que también te dicen, bueno, son aptos para determinado cultivo en tal porcentaje. Entonces vos podés saber que si en determinado lugar podés hacer tal o cual cultivo de acuerdo a la capacidad de los suelos que tenés en la región. Esto te simplifica muchísimo el laburo. Si ustedes ven el plano este, que habla de los suelos vertisoles, que es uno de los suelos que más tenemos en la provincia, que son los suelos que conocemos como arcillosos, profundos, pesados, arcillosos expansibles o hidromórficos, que son estos que hacen las grietas. Fíjense cómo la provincia de Entre Ríos tiene una gran proporción de estos suelos, y fíjense cómo lo que nosotros vimos, el departamento Colón, tiene todo lo que es el oeste con este tipo de suelo,
mientras que sobre el río Uruguay encontramos estas terrazas arenosas, de las que hemos hablado alguna vez, que son suelos arenosos, con mayor proporción de arenoso y más profunda. Fíjense que acá abajo, en esta charla, él la presentó, y bueno, yo lo tengo, acá este es un mapa, sí, José. No se está viendo la pantalla lo que está diciendo. ¿No se habla la pantalla? Ok. Yo veo el mapa de Colón, quedó ahí nomás. ¿No ves la pantalla entera, no? No, quedó el mapa de Colón, de lo que estaba hablando antes, por eso. Ah, Sí, se quedó trabado ahí. ¿se quedó trabado en el mapa de Colón? Sí, en el PowerPoint. Bueno, se quedó para... Bueno. ¿Para qué? No, esto es un error de botón mío. Déjenme un segundo que ya lo... creo que estoy compartiendo la pantalla equivocada. Perdón, ya estoy mejorando. Casi no cometemos error. Acá lo encontré. ¿Ahora? Ahora no hay nada. Bien. Ahora sí. Ahí está. Pero es mucho mejor que un mapa que no corresponde, es el mejor que no haya nada, ¿no? Bien, a ver, vamos a ver entonces, vuelvo para atrás. Recién hablaba del tema de los vertisoles. Acá está. Este es el mapa, creo que lo están viendo, de Entre Ríos con los vertisoles. Todo lo que dije recién de las arcillas expansibles corresponde a esto. ¿Mm? Y ahí ven el departamento Colón, y ven cómo está en lila todos estos suelos de arcillas pesadas y expansibles, o los suelos arcillosos que decimos, ¿no es cierto? Y sobre la costa del Uruguay, que eso se repite en toda la provincia, son suelos más arenosos. Pero cuando hablábamos de lo que decíamos de suelos con aptitud, fíjense que este mismo plano, o este mismo estudio del INTA, te trae suelos de aptitud. Por ejemplo, en este caso, aptitud agrícola. Muy aptas, potencialmente aptas, o condicionalmente aptas, ¿no? Esto está de todos los cultivos, puede estar desde la producción de cítricos hasta eucaliptus, está de toda la información. Es decir, que muchas veces no es una cuestión de que el conocimiento lo tengan ustedes, sino que simplemente comprendan que tienen que ir a buscar o a preguntarle a lugares donde corresponden. Bueno, no quería quedarme con este tema de suelo, y lo vamos a hablar más adelante. Voy a pasar rápidamente esto, que es un tema, pero quiero que, si tienen unas lindas imágenes, acá pueden ver, por ejemplo, una lomada típica entrerriana, también del lado tuyo, Pablo, de allá de Uruguay, también hay estas lomadas, y acá pueden ver cómo acá hay una decisión agronómica de alguien de modificar, de sacar la cobertura vegetal de ese suelo. Y en este caso vos tenés una pendiente, y esta pendiente, fíjese con qué velocidad, ni hablar si cae una lluvia, empiezan a aparecer las marcas, lo que llaman la erosión. Esto es una decisión con la que hay que tener mucho cuidado, desnudar un suelo. Y esta erosión también te está marcando, si vos, por ejemplo, nosotros pudiéramos verla más de cerca esta foto, ir a la punta de esta lomada, vamos a encontrar que naturalmente en la loma vamos a tener suelo más arenoso, más arena, porque es la partícula más pesada que menos se movió. Y automáticamente cuando empieza la erosión vamos a encontrar la erosión laminar, que es empezar a ver la arena, que se empieza a pelar la loma esa, y todos los componentes que se van moviendo hacia abajo, hacia nosotros, que es hacia donde responde la cuenca, ¿no es cierto? Y ese es el concepto de cuenca que ustedes tienen que entender. Este es otro caso. Acá ya estamos en un caso, por ejemplo, de una erosión. Está muy ligado, no quiero caer en el tema de erosión que es apasionante, pero está muy ligado la diferencia que hay en los suelos con el relieve, con la erosión, ¿no? Fíjense, acá tenemos ya la formación de lo que se llaman cárcavas. Esto acá es una cárcava y responde a un gran proceso de desgaste de suelo. Ahí no hay más suelo. Y no solamente que ahí no hay más suelo, sino que ahí es muy difícil recuperarlo, porque eso que nosotros vemos ahí, de ese suelo que se fue, le llevó millones de años formarse con esa estructura, esa textura y cómo está. Por eso, no es que
se fue el suelo para siempre, pero no tenemos 1.000.000 de años para esperar que se vuelva a formar. Entonces, el concepto de suelo como recurso no renovable toma bastante fuerza. Bueno, acá tenemos un diagrama básico de cómo se funciona la erosión. Fíjense la diferencia que hay en este dibujo de nenes para primer grado, que a veces nos sirve mucho a nosotros, la diferencia que hay entre el concepto de un suelo cubierto y un suelo que no está cubierto. Yo siempre a la gente le digo, para que comprenda cómo funciona esto de la erosión, y para que lo entienda mejor, que se fije como cuando le saca el barro al auto. Viste que si vos tenés el barro pegado al auto y le entrás con la manguera con el dedo apretado y tratás de sacarlo del barro, de entrada no sale. Pero si vos lo humedecés, es decir, que dejás que el agua humedezca ese barro, esperás un rato y después la entrás con la manguera, sale mucho más fácil. Bueno, el agua hace eso. Mientras menos contacto, mientras menos tiempo, menos posibilidades le demos al agua de estar en contacto con la tierra, menos erosión vamos a tener. Pero a lo que yo quería ir, acá me está avisando de que me quedan pocos minutos, acá creo que lo tengo. Bien. Esto que se ve acá se llaman terrazas de escurrimiento. Estas terrazas se hacen siguiendo las curvas de nivel del terreno. Es decir, hay una cosa que es básica. Siempre tenemos que entender dónde tenemos la mayor pendiente para no trabajar haciendo los trabajos que hagamos a favor de la pendiente, porque si no estaríamos dándole un primer paso a la erosión. Siempre tenemos que trabajar, y esto es casi una máxima del trabajo agrícola, trabajar transversal a la pendiente. El tema es que no siempre tenemos una pendiente simple para un lado y listo. Entonces, pero el concepto es siempre trabajar en forma transversal a la pendiente. Como no podemos armar un lago en los terrenos donde trabajamos, porque no podemos tampoco cerrar para que el agua no salga, lo que tenemos que tratar de hacer es que el agua escurra con la menor velocidad posible. Es decir, no tenemos que cerrarle la salida al agua, pero sí tenemos que hacer, en este caso se llama sistemización con terrazas de escurrimiento. ¿Qué quiere decir? Que son terrazas que están hechas a nivel, el agua por ahí pega, sigue la línea de la terraza y escurre en forma muy lenta. Entonces tenemos que tratar de hacer eso, de bajarle la velocidad al agua dentro de nuestro terreno. Ese es el concepto general de lo que sería la erosión y la influencia que tiene el movimiento del agua dentro del terreno. Ahora, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Creo que volvimos a... ¿Me ven a mí la cara? Sí, ahora sí. ¿Qué es lo que vamos a encontrar normalmente en nuestra región? Vamos a encontrar esta diferencia entre lo que es la loma, la media lona y el barro. Me gustaría que ustedes, como ejercicio, traten de encontrar esas diferencias, porque no solamente la van a encontrar en los suelos si hacen un pozo, sino que la van a ver a simple vista en el campo. Yo creo que incluso varios de ustedes ya se deben estar haciendo una figura mental de los lugares donde ustedes ven que es totalmente diferencia la flora que ven en una loma que en un bajo y una media loma. Esa visión les permite a ustedes, cuando van a estudiar un campo, van a ver un campo a primera vista, comprender cómo se conforman, es como cómo se conforma el suelo y qué distribución tiene. Este tema, ahora cuando Lilian escuche la clase, le va a venir a la cabeza el tema de su campo, que me preguntó que tiene diferencias en espacio. No solamente puede tener diferencias del tipo de suelo que tenga, de la textura, no solamente puede encontrar diferencias de la estructura, sino que también va a encontrar diferencias por el lugar de la altura de donde esté y la inclinación que tenga y su comportamiento con el agua. ¿A alguien le queda alguna duda de este tema? No. Bueno, si por algún motivo se corta, volvemos a entrar con este link. Igual ahora lo que nos está quedando más que nada cerrar el tema suelos y hacer un repaso general que quería hacer con todos. Y bueno, ya
a partir de ahora, ya les digo, concentrarnos un poco en el tema fisiología y morfología vegetal, que si les gustó clima y suelo, lo que es fisiología y morfología, les puedo asegurar que les va a encantar. Bueno, creo que estaría bueno que repasemos desde el principio. Quédense tranquilo que mis repasos son dinámicos, no espantanado en un tema demasiado. Esperen que pongo el gráfico en general. Bueno, vamos a usar este. Nos reubicamos entonces en donde estamos. Estamos viendo los factores ecológicos. Esto es lo que nosotros vamos a ver inicialmente con el tema de nuestra materia. Después, todo lo que son factores técnicos, agronómicos y comerciales se van a ver más adelante. Nosotros ahora vamos a saltar de acá a lo que es fisiología vegetal y morfología vegetal, donde estuvimos viendo, obviamente, los factores ecológicos que habíamos visto que son los que no se pueden modificar, es decir, lo que tenemos. Vimos lo que era la temperatura con la radiación y el fotoperíodo, entendimos cuál es la importancia que tiene sobre los vegetales esto y la importancia que tiene a su vez sobre la producción. Hablamos de la precipitación, de cómo se distribuye y también la importancia que tiene, obviamente. Los vientos, hablamos de, bueno, más allá de la importancia global de los vientos, hablamos mucho de su importancia como vector. Vector quiere decir transporte de, en el caso este, de enfermedades, de polen, fundamental para lo que sería la reproducción vegetal. Siempre volvemos al tema de que nosotros, al ver fruticultura, lo que estamos viendo es un proceso reproductivo. Entonces, vamos viendo lo que es la reproducción de las plantas, y entonces todo lo que favorezca la reproducción, que es a través del fruto, nos favorece a nosotros. Y hablamos de la humedad relativa, sobre lo importante que es, en este caso, como factor determinante de nuestra principal problema sanitario que tenemos, que es el tema hongos. Ayer compartimos clase con el profe de Enología 1, y él, es una cosa que repetimos en Fruticultura 2, Fruticultura 3, Enología 1, todo el tiempo, hongos, 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 que es nuestro gran problema sanitario. Mildiu, oidio, botritis, hongos y más hongos. Sarna de la fruta. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo más adelante. Después entramos a ver lo que es suelo. Vimos propiedades físicas, propiedades químicas. Dentro de las propiedades físicas vimos la textura, que es cómo está compuesto el suelo. Y la estructura es cómo las partículas componentes de ese suelo se aglutinan y se aglomeran formando lo que se llaman los agregados. Y finalmente vimos, bueno, las propiedades químicas, la capacidad de intercambio catiónico de un suelo, que es la capacidad que tiene ese suelo de retener, atraer materiales simples, moléculas simples, que eventualmente son las que puede absorber la planta. Bueno, esta es la capacidad que tiene de atraerlas, de mantenerlas unidas a sus partículas, a sus agregados, y el pH, que es de la acidez. Y hablamos que la acidez es muy importante porque nos genera la disponibilidad o no de determinados nutrientes en el suelo. También hablamos, que no está acá, pero que lo hablamos bastante, el tema de la materia orgánica y su importancia en el suelo con todo lo que le aporta al suelo. Desde estabilidad, desde mejorar todo su estructura, su retención de agua, y sobre todo el proceso de degradación y de devolución de nutrientes de la planta, de la planta original, a los elementos más básicos del suelo. Un círculo virtuoso que año a año tiene que ir enriqueciéndose y que va mejorando los suelos. Y finalmente vimos esto, lo que es relieve y cuenca, lo que nos estaría marcando qué tipo de suelo podemos encontrar en las distintas alturas. Recuerden que también estuvimos viendo, ya Mariana explicó un poco cómo utilizar un mapa de suelos,
qué tenemos que identificar cuando vemos ese mapa de suelos, cómo empezar a ubicarnos dentro de los lugares donde están. Los factores ecológicos es algo que nosotros no tenemos excusa para no saber cuando estamos en un lugar. Toda esta información está disponible. Nosotros, a veces, uno dice, el conocimiento es poder, ¿no? Bueno, nosotros como profesionales, esto acá, cuando nosotros llegamos a un lugar, más allá de lo que tenemos que apreciar en el campo que ya está, son cosas que podemos contar con esta información. Y es importante que ustedes siempre la tengan a mano. Bueno, queda menos de un minuto y se va a cortar. Así que vamos a reiniciar. No creo que sea muy largo lo que nos queda después, porque quiero dejar medio cerradito este tema. Vamos a repasar algunos conceptos más y quedamos abiertos para consultas si tienen ahora en la segunda reunión. ¿Les parece bien? Bien. Dale. Finalizamos esta reunión y arrancamos otra.